Somos ex-LGTB, testificando el amor de Dios y el milagro en nuestras vidas. Robert Goicoechea, ex-transexual. Un hermano llegó, muchos no sabíamos si era un hombre o era una mujer, con todas las características físicas de una mujer. Tuve la bendición de conversar con él y me contó su historia. Todo un hombre. Hay que ser bien hombrecito para reconocer me equivoqué. Y lo corrijo. Robert, por favor. Aquí está el tremendo Robert. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, querida iglesia. Mi nombre es Robert Goicoechea para los que no me conocen. Y bueno, estoy aquí para contarles de esta vida tan triste y dolorosa, como acaban de contar mis hermanos, que vive una persona que está atrapada en esa vida del homosexualismo. Es una vida tan dolorosa que ni siquiera puedes tener idea de lo que es, sino nosotros que hemos vivido en ello. Mi historia comienza cuando yo crecí en un hogar disfuncional solamente de madre, con mamá. Y a muy temprana edad, ya cuando tenía un uso de razón, yo sentí que algo estaba mal en mí, algo era diferente a los demás niños. No había eso que me producía jugar con un niño o sentirme yo un niño. Y me empezaba en mi mente a decirme que yo era como una niña. Yo tenía 5 o 6 años, habrá sido. Y me acuerdo que en mi mente yo quería ser ya una niña. Pero yo no entendía por qué pasaba eso en mí. Y así fui creciendo. Hasta que mi madre se empezó a dar cuenta de mi cambio. Empecé a crecer muy afeminado, no quería estar mucho con los varones, porque los varones siempre me lastimaban, yo siempre era muy débil. Y yo siempre me cohibía de todo, siempre estaba cohibido, siempre no quería que nadie se fijara en mí, porque yo sabía que algo raro había en mí, pero yo no entendía. No lo podía entender. Fue así que a los 10 años, mi mamá se empezó a dar cuenta más de mis cambios. Yo empecé a crecer de una persona muy afeminada. Aún en el colegio, muchas personas se daban cuenta y me hacían bullying y me molestaban y me decían mujercita o me ponían cualquier apodo. Y yo siempre empezaba a vivir lastimado. Desde muy pequeño tuve heridas en mi corazón, que quizás lo producían mis propios amigos en el colegio, pero eran heridas que se iban marcando en mi corazón. Y más temprana edad mi madre, a los 11 años, la mujer que yo más amaba en este mundo, lo único que yo tenía, cuando empezó a ver mi cambio, cuando empezó a ver que yo no reaccionaba como un varón, todo su amor que ella tenía se empezó a volcar en rechazo hacia mí. Porque nosotros somos rechazados ya desde muy pequeños. Aún desde nuestra propia casa empieza el rechazo. Esas heridas se van clavando en nuestro corazón. Y nadie lo puede sacar. Solamente Cristo. Así, la mujer que yo más amaba me iba lastimando. La mujer que yo más amaba, la donde yo había puesto mi confianza, ella me iba lastimando con sus palabras, hasta con látigos. Recibía golpes por causa de mamá. Pero yo no entendía qué es lo que me estaba pasando. Yo solamente sabía que quería ser una chica. No había nadie que me podía explicar, solamente me decían eso está mal. Pero ¿cómo hago si en tu mente te están diciendo que tú eres una mujer? Que tú eres una chica y que te están gustando los chicos. Quizás ustedes desde ahí pueden decir, pero es algo que no puedo entender. Así como tú te sientes mujer y así como tú te sientes varón, así se siente un homosexual. Quiere ser lo que no es.
Así me sentía yo y yo no podía entenderlo. Mamá me empezaba a golpear, mamá me empezaba a flagelar con lo que encontraba. Y ella iba marcando mi corazón con heridas, porque era lo único que yo tenía. No me importaba que el mundo me despreciara, no me importaba que mis amigos, pero la mujer que yo más amaba me estaba rompiendo el corazón. Y son heridas que nadie la puede sacar. Así fui creciendo. Mi madre, en su desesperación de querer ayudarme, porque no conocía a Cristo, no podía ayudarme, también vivió como antes vivíamos en el mundo. Quería ayudarme solamente con su psicología, con sus fuerzas. Y me empezó a tratar de otra manera como un militar. Me dejaba sin comer. Me golpeaba. Varios días, hay veces. Y mi hermana es testigo de todo ello. Yo crecí muy lastimado. Crecí con falta de amor. Así crecemos todos aquellas personas que vivimos en ese mundo. Siempre estamos cohibidos, siempre estamos en busca de alguien que nos dé un poco de amor. Yo empecé a crecer así. Hasta que mi madre a los 13 años, cuando vio que yo no reaccionaba como un varón, aún en mi fisonomía, con una tía me empezó y me llevó al psicólogo. Y el psicólogo me hizo desnudar, me habló y me dijo, tu hijo está todo bien, está todo perfecto, pero le debe faltar hormonas. Así fue que me empezaron a hacer un dosaje hormonal y salió que me faltaban hormonas masculinas. Ella me empezó a inyectar de hormonas masculinas a los 13 años. Y yo me empecé a inflar como un globo, me empecé a hinchar, porque era lo único que eso pudo hacer. Solamente pudo atravesar esta carne nada más, pero mi alma no lo pudo tocar, porque el único que puede tocar el alma se llama Jesucristo de Nazaret. No pudo tocar mi alma, no pudo tocar aquí lo que estaba dentro. Yo solamente me empecé a hinchar, a engrosar. Y los maltratos seguían en casa. Hasta que un día, mi madre me empezó a golpear fuertemente cuando me encontró a los 14 años una cosa de mujer que yo había guardado, un polvo, de esos de lo que usan las chicas. Me empezó a golpear tan fuerte que me agarró del cuello y me dijo, yo te mato, porque yo prefiero verte muerto antes que tú estés así. Y ese día mi madre me dio una paliza tan grande que casi me mata, que yo salí corriendo de ese lugar. Pero antes de que yo salga de ese lugar, yo le dije a mi madre, de todos puedo esperar todo, pero ¿por qué tú no me comprendes? Le dije. ¿Por qué tú no me comprendes? Porque toda la vida yo te había comprendido a ti. ¿Y saben por qué? Porque mi madre era lesbiana. Y yo desde muy pequeño vi a mi madre hacer cosas lésbicas. Siempre la vi. Yo era su cartera. Yo salía con ella a todas partes. Y yo veía lo que mi madre hacía desde muy pequeño. Pero nunca le dije nada, nunca, porque la amaba. Aún con los maltratos que ella me daba, yo la amaba y la respetaba. Por eso el día que ella intentó acabar conmigo, yo le dije, ¿por qué nunca me entendiste? Y yo pude entenderte toda mi vida. ¿Por qué tú no me entiendes y yo te entendí a ti? Fue así que ese día yo salí de mi casa y empezó mi vida. Me empecé a juntar con chicos homosexuales que ya estaban afuera. Y empecé a inyectar mi cuerpo de hormonas femeninas. Porque el diablo siempre tiene preparado cosas también para ti. Ahí empezó mi vida, ahí empecé a destruir mi cuerpo. Empecé a inyectarme hormonas femeninas. Y las hormonas femeninas me empezaron a agarrar como en un crecimiento de una niña. Yo empecé a desarrollar como una niña, me empezaron a crecer los pechos, las caderas. Mi voz se hizo femenina, mi piel, todo empezó a cambiar.
A los 16 años yo ya estaba convertido como una chica. A los 16 años yo ya estaba convertido como una mujer de pura hormonas. Y yo volví a mi casa cuando mi pequeña hermana me fue a buscar con mi madre. Y así yo estaba. Así yo había transformado mi cuerpo. Y yo regresé a mi casa. Y mi madre, al verme, lo único que hizo mi madre, solamente me dijo una cosa: si tú quieres ser así, entonces te voy a pedir algo. Vive como eres, no me avergüences, porque ella se refería a que yo no haga las cosas que ellos hacían, muy escandalosos y tantas cosas. Y me dijo: vive como eres. Mira, mi madre una vez más erraba con la fuerza, erraba con los golpes, con los maltratos, pensando que así me quería cambiar. Es que el hombre no puede cambiar a otro hombre, no lo puede hacer, no lo puede. El hombre no está preparado para tocar el corazón y el alma de un ser. Solamente Dios puede cambiar a un hombre, solamente Cristo puede cambiar a un hombre, aleluya. Solamente Jesús, porque Él murió en una cruz por nosotros. Fue así que mi madre una vez más por amor erró, aceptándome como yo era. Me dijo: está bien, vive como quieras, pero compórtate como una mujer. Y yo pensé que había dicho gracias. Por fin mi madre me aceptó. Mentira, nunca me aceptó. Así era yo antes en el mundo. Así estaba yo. Mi madre, pensé que ya me había aceptado, pero nunca me aceptó, porque jamás pude volver a sentir ese amor con lo que una madre verdaderamente ama. Nosotros sufrimos muchos, siempre sufrimos, siempre estamos a falta de amor, porque es lo primero que nos ataca. El enemigo nos destruye en esa parte, nos destruye. Es por eso que nosotros salimos a buscar amor afuera, en las calles. Fue así que mi madre me aceptó. Poco tiempo después, mi madre sufre de un aneurisma y cae enferma. Le da un derrame cerebral. Y yo les voy a decir algo. Nuestro pecado, tu pecado, no solamente te hace daño a ti, sino a todos los que te rodean. El pecado es como un veneno que va matando todo lo que tú tienes alrededor. Así que ten cuidado, hermano. Tu pecado en el que tú estás también puede arruinar la vida de los que tienes alrededor. Mi madre cayó enferma y estuvo hospitalizada casi un mes en el hospital. Mi hermana y yo éramos pequeños, teníamos 16 y ella tenía 10, 11, 12 años. Y cuando estaba en el hospital, 2 días antes para que a mi madre le den de alta, llegaron 2 personas. Una persona vestida así como yo estoy, con pantalón, camisa, y con una mujer con falda. Pero se acercaron y me preguntaron: ¿tienes a una persona para orar por usted? Sí, le dijimos, a mi mamá. Pero aquí había algo extraño, había algo diferente. Algo que me llamó mucho la atención a mí y a mi hermana. ¿Sabes qué era? Que ese varón que estaba delante de mí preguntándome que tenía por quién orar, era una persona así como ustedes están viendo en mí. Quizás de repente una persona que tiene algo todavía femenino. Yo lo miraba a esa persona, estaba vestido de varón, pero su cara y su forma de hablar eran de una mujer. Parecía una señora. Y yo no entendía nada. Esas personas entraron a orar por mamá. Y ese día mi madre recibió a Cristo. Ese día mi madre recibió a Cristo. Ellos le hicieron recibir a Cristo y ella aceptó. Y al día siguiente que eso pasa, mi mamá muere. Al día siguiente, esperando un día para que ella salga de alta, ella muere, le da otro aneurisma y no puede soportarlo más y se va.
Pero ¿saben cuál es lo grandioso? Que cuando yo vine a Cristo pude entender que Dios le dio una última oportunidad a mi madre. Ella se arrepintió, recibió a Cristo en el hospital y entró la promesa de Dios que no solamente serás salvo tú, sino tú y toda tu casa. Ese día cuando mi mamá aceptó a Cristo entró la promesa a mi casa. Porque poco tiempo después, a unos años, mi hermana recibe a Cristo. Mi pequeña hermana, yo me había quedado con mi hermana y mi abuela. Y yo siempre decía, ¿por qué te llevaste lo único que yo tenía en este mundo? Siempre me empecé a pelear con Dios y le decía, ¿por qué te llevaste a lo que yo más amaba en este mundo? Pero no lo entendía. Dios tenía un plan perfecto para mí y para nosotros. Él estaba haciendo todas las cosas perfectas, porque Él lo hace todo perfecto. Porque quizás sabía que si mi madre se levantaba de esa cama, iba a volver al mundo. Y Dios prefirió llevar su alma y su espíritu salvos con Él antes de que ella se pierda. ¿Saben qué, hermanos? Allí empezó mi vida fuera. Luego, yo me ocupé de mi casa, de mi hermana menor, de mi abuela. Y yo trabajaba en los gimnasios bailando. En ese tiempo no me alcanzaba el dinero y yo tenía amigos en el extranjero que se habían ido a otros países y me decían, ven al extranjero, me decían, acá puedes hacer mucha plata, estás perdiendo plata, mira lo que eres. Y yo le decía, no, yo no quiero ir porque yo sabía lo que ellos me estaban llevando. Yo sabía que me tenía que ir a parar a las calles y yo no quería ir, pero pasó la necesidad, que pasaron un año y yo no podía más mantener a mi casa, no podía más, hasta que decidí tomar la opción de irme. Dije yo, me voy a sacrificar por mi familia, me voy a trabajar. Así pensamos todos cuando no tenemos a Cristo. Tomamos caminos que nos decimos son caminos para bien, pero caminamos por camino de muerte. Y así me fui. Me fui al extranjero dejando a mi familia. Cuando yo me fui, empezó mi vida allí. Me empecé a llegar a las calles. Me fui primeramente para Argentina y ahí empecé a prostituir mi cuerpo en las calles. Ahí empecé a poner mi cuerpo como algo que se compra. Y así me fui yo yendo a otros países a prostituirme. Me fui para Europa, me fui para otros lados y ahí me prostituía. Y cuando empecé a ganar el dinero pensé que lo iba a comprar todo. Ese dinero me había hecho como un Dios. Decía, yo sé lo que hago. ¿Y saben por qué? Porque lo único que yo quería ahora era el dinero. Porque por dinero también me habían lastimado. Antes de viajar, me fui a la casa de mis tíos. Y mis tíos, yo me fui a ayudarles yo iba a ellos a ayudarle a cocinar para que ellos me ayuden y me den algo. Y uno de ellos quería abusar de mí. Por eso que yo siempre decía, algún día voy a tener dinero. Algún día nunca más le voy a decir a alguien que me ayude. Fue así que yo me fui con un corazón endurecido, duro. No quería saber nada porque todas las personas donde yo ponía mi confianza siempre me decepcionaban. Y así empecé a prostituir mi cuerpo en otros lados. Y yo decía, cuando estaba parado en esas calles, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar aquí? Yo no nací para esto, no me gusta estar acá. Yo quería escapar, pero no podía escapar. Cuando tú entras a ese mundo no puedes escapar. No hay poder humano que lo haga, no lo hay. Porque la palabra dice, aquel que esté en pecado, esclavo del pecado es. El hombre no puede escapar con sus propias fuerzas, no lo puede hacer. Y así fue que cuando yo estaba en ese lugar, un día llegó un hombre y me ofreció casarse conmigo. Y ese hombre se casó conmigo. Me ofreció una familia. Me ofreció amor. Ese amor que yo siempre buscaba en todo el mundo. Ese amor que yo siempre iba en búsqueda de alguien que me amara. Ese hombre me ofreció amor. Y ese hombre me empezó a dar ese amor que yo pensaba que era el verdadero amor. Yo pensaba que eso era lo que yo quería. Ya tenía dinero.
Ya tenía lo que yo quería ser. Yo ya me había convertido en eso. Lo que yo siempre quería ser, una mujer. Ante el mundo yo era una chica. Trabajaba como una mujer. Hasta llegué a trabajar en la televisión. Bailando con puras mujeres argentinas en un canal. ¿Hasta dónde pudo llevarme? Satanás me estaba llevando hasta allá, me hacía tocar cima. Y cuando yo me casé y había tenido unos niños de él, miren, yo le digo qué tan poderoso era ese, porque él estaba con la madre de los niños. Pero cuando yo entré a esa familia, yo le saqué al hombre de su hogar. Y empecé a criar a sus niños como si fueran míos. Yo empecé a amar a esos niños. Yo los amaba. Eran mi vida esos niños. Me habían dado ese amor que yo siempre necesitaba. Ese hombre me había empezado a dar ese amor que yo siempre buscaba. Alguien por primera vez me había dado ese amor que quizás yo buscaba. Hasta ese tiempo, hasta que cuando yo pensé que ya lo tenía todo, que yo pensé que ya había obtenido todo lo que yo quería en este mundo, yo no sabía que al otro lado mi hermana pequeña había recibido a Cristo y ella estaba orando por mí. Yo no sabía que ella estaba orando por mí y clamaba por mí. Y yo, cuando volví al Perú, ella me empezaba a hablar de Cristo. Me llevaba a la iglesia. Pero yo no entendía nada. Solamente me sentaba en ese lugar. Pero sí, cuando volvía, algo Dios hacía en mi corazón. Yo ya no era el mismo, siempre me llevaba algo. Por eso si tú estás aquí hoy, no es porque tú has venido, sino porque Dios te ha traído. Y Dios tiene un plan contigo también en tu vida. Dios tiene algo para ti también. Porque así como yo llegué un día a estar sentado ahí delante, así también tú estás aquí hoy. Hasta que un día mi hermana me dijo, Dios te ama, Dios quiere cambiar tu vida. Me empezó a hablar que había un lugar donde el hombre se iba llamado infierno, si no hacía la voluntad de Dios. Y déjame decirte que esas palabras, la verdad, la palabra de Dios, dice que es como una espada que atraviesa tu corazón hasta lo más profundo, donde el hombre no puede llegar, donde el psicólogo no llega, donde la medicina no llega, llega Dios. Ahí llegó Dios con esa palabra. Y el temor empezó a invadir mi corazón. Y la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor empezó a invadir mi corazón y no me dejaba tranquilo más. Yo ya no podía ser feliz como estaba. Yo ya veía todo lo que tenía y no me hacía feliz. Cuando empecé a leer la palabra y decía, ¿de qué le sirviera al hombre ganar todo en esta vida si en un segundo puede perder su vida y irse a este infierno? Yo empecé a sentirme atemorizado. Ya no quería, pero no podía salir de ese mundo porque no había conocido al Cristo de poder. No lo había conocido, solamente de oídas la había estado escuchando. Hasta que yo un día le empecé a decir a Dios, yo no me quiero ir a ese lugar donde dice que existe. Si verdaderamente tú existes, entonces ayúdame a cambiar. Ayúdame a dejar toda esa vida. Ayúdame a dejar a esas personas que están en mi corazón. Sácalas de mí. Si tú dices que verdaderamente existe, entonces ayúdame a cambiar. No es fácil, hermanos. Yo empecé a pelear. Yo empecé a agarrar mi Biblia. Empecé a ir a una iglesia allá en Argentina. Empecé a orar. Yo empecé a creerle. Pero primero dispuse mi corazón. Y todo está en un corazón dispuesto. Si tú dispones tu corazón y crees, la palabra dice que verás la gloria de Dios. Y yo le creí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Fue así que yo empecé a ir a la iglesia, empecé a orar. Y el Señor, increíblemente, siempre venía a las 3 de la mañana y me despertaba como si no tuviera sueño. Y yo no entendía, solamente en el Espíritu entendía que tenía que orar en ese tiempo. Y me empecé a tirar en el suelo, en mi propio cuarto. Esa persona dormía ahí en ese cuarto. Y yo me arrodillé y le dije al Señor, le decía en la noche, Señor,
si verdaderamente existes, porque yo no te conozco, por favor ayúdame, sálvame, sácame de este lugar, saca a las personas que están en mi corazón, arráncame a esa persona que está en mi corazón. O si no, quítame la vida, le decía. Si no, quítame la vida porque me estoy muriendo. Me estoy muriendo porque ese dolor me mataba. Y fue así que un día, terminando un ayuno que yo hice, terminé el ayuno y pude sentir esa fuerza de Dios que venía a mi corazón como un fuego caliente aquí que me daba esa fuerza. Y yo volteaba a mirar atrás, los miraba a ellos y ya no había más dolor. Y una voz que me decía, ya estás listo, ya llegó el momento. En el espíritu yo pude entender que el Señor me estaba diciendo, ya estás preparado. Pero fueron muchas noches, muchos días de llorarle al Señor y decirle, ayúdame, cámbiame, cámbiame. Por eso la palabra dice, aquel que cree no es condenado. Y yo le creí al Señor. Ese día yo tomé la decisión de dejar mi vida. Ese día yo tomé la decisión cuando empecé a sentir esa fuerza en mi corazón. Ese día tomé la decisión de dejar toda mi vida. Ese día me saqué un pasaje para Perú y le puse fecha. Hablé con ese hombre y le dije que me iba. Le dije que tú y yo habíamos pecado, pero hay un Dios que nos puede perdonar, que se llama Jesucristo y que Él murió por ti y por mí, por todos aquellos que quieran recibir perdón. Y antes de que yo vuelva, de que yo viaje, yo oraba en mis oraciones, le decía, salva a esa persona también, salva a esta familia, Señor. Y antes de que yo viaje, una semana antes, este hombre que no quería ir más a la iglesia me dijo, voy a tu iglesia contigo. Y ese día, ese hombre también se arrepintió y recibió a Cristo en su corazón. Y yo pude ver la gloria de Dios no solamente ya en mi vida, sino que Dios también respondía a mis oraciones y podía ver la gloria de Dios en la vida de ese hombre. Un hombre que se arrepintió también. Y fue así que el 31 de mayo del 2017 yo regresé aquí, decidido a servir a mi Cristo. Y desde ese día tengo 1 año y medio que no he vuelto atrás, porque aquel que dice la palabra, que el que conoce la verdad será verdaderamente libre. Y Cristo en mí me libertó, porque Él es la verdad. Él es la verdad, hermanos. Y lo único que ahora hago, ese temor que había estado en mi corazón, se convirtió en amor. Ya no hay más temor en mi corazón. Ahora lo que hay demasiado amor. Que cada día que abro mis ojos y cada día que la cierro le digo, Señor, gracias. La victoria es tuya, no es mía. La victoria es tuya. Gloria al Señor. Porque Él lo hizo. Yo no. Él peleó la batalla y Él lo sigue haciendo. Y yo sé que el que comenzó la verdadera obra la perfeccionará hasta el día que Él vuelva. Eso es mi pequeña historia, hermanos. Dios los bendiga. Testimonio en el Distrito de Los Olivos, Lima, Perú. Un alcance para el mundo. Tú también puedes cambiar.